¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido aquí a Conciencia de Valores, donde usted ahí es un protagonista más en esta conversación. Quiero agradecer a la gente que nos ve particularmente de regiones, ¿eh? Mucho la gente del norte a través de la señal de IGTV, mucho la gente del sur a través de la señal de Telefónica del Sur. Y por supuesto aquí también en la región metropolitana, Canal Tendencias Prime y por TVX. Hoy día vamos a hablar acerca de la ética y respeto. Imagínense los valores que vamos a tocar. Qué mejor panel que tenemos hoy invitado, psicóloga clínica, bienvenida a Conciencia de Valores, una vez más, Joana Nar. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. Hace tiempo que no la veíamos por acá. Tiempo. Pasó una pandemia por medio, de hecho. Antes de la pandemia estuve por acá. Antes de la pandemia, tienes razón. Así que, pero estamos iguales. Tremendo tema el de hoy. Hoy nos acompaña el mejor productor de eventos, más de 40 años de ejercicio de esa profesión, imagínate, productor de eventos, conductor del programa Cara a Cara, más de 20 años, conductor además de radio, en fin, un hombre multifacético. Bienvenido a Conciencia de Valores, Tomás Cox. Muchas gracias por la invitación, encantado. Siempre a disposición, 998210-876. Y se le puede llamar así lo da, publica. Sí, lo doy en la radio hace 20 y tantos años, el mismo número hace 25, yo estoy siempre a disposición. En vez de arrancar, me acerco. Y más de 40 años. ¿Produciendo eventos? ¿Produciendo eventos? Sí, claro. Cumplimos el 1 de mayo pasado, cumplimos 40 años. Llevamos 25 años con el Cara a Cara y 25 años haciendo radio. Un espanto. Nos acompaña también aquí en Conciencia de Valores, también un hombre de radio, un hombre de televisión. No sé si produce eventos, se lo vamos a preguntar. Eduardo Palacios. Palacito produce todo. Sí, lo más grande después de Tomás Cox, ¿no? Y ya te dije, Enrique Maluenda, no hay que dejarlo afuera. Saludo el recuerdo para don Enrique. Oye, gracias por la invitación. Yo también quiero dar mi número de teléfono, el 24500 radio 03. Ahí me pueden llamar todos. No hay ningún problema. Alguna vez he producido eventos, digamos, o he colaborado en producir eventos, pero incomparable a lo que hace Tomás. Pues yo, lo mío son más las comunicaciones, esas eso es lo que me gusta. Eduardo, con mucho respeto, me alejan de la realidad, porque mucha gente me dice, Tomás, tú produjiste el matrimonio del Chino Ríos, de Cecilia Boloco, de Marcelo Salas, de Gonzalo Cáceres, de esto, de otro, de la Pamela Díaz, papá. Entonces, no, son puros eventos millonarios. No, esas son 5 o 6 historias en la vida de un hombre. Todo lo demás es normal. Yo soy normal. Yo soy el productor de los chilenos, no el productor de los ricos. Se lo vamos a preguntar después en el programa. ¿Estamos claros? Sí. Yo ahora quiero partir con usted desde el punto de vista quizás de la psicología. Esta palabra ética, que muchas veces a la gente le cuesta definirla. No puedo hablar de la palabra respeto, pero yo asocio las dos palabras porque tiene una como consecuencia de la otra. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué define esta palabra? ¿Qué es la ética? Mira, viéndonos como a lo más simple quizás, porque la psicología yo creo que mientras más se acercan las personas desde la simpleza es cuando hace realmente su magia. Creo que ética podríamos hablar desde un conjunto de valores que orientan la conducta humana hacia un... Claro, ahí podríamos entrar a conversar, porque en el fondo hacia el bien. O sea, ahora, ¿qué se define lo que es el bien? Y ahí quizás uno podría entrar desde la psicología, que la psicología siempre está buscando qué es el bien para uno mismo, ¿ya? Porque tenemos que tener conciencia de que estamos en una sociedad que ha definido por ejemplo, cierta moralidad. La moralidad, que a veces se confunde con la ética, tiene que ver más con un concepto más como creado socialmente. La ética es algo más asociado desde mi punto de vista súper personal como más a lo espiritual, como una cosa esencial que uno sabe que va orientado hacia el bien, y el bien no solo de uno, sino que el bien del todo, ni siquiera digo de la humanidad, sino que del todo, del planeta. Creo que eso ahí tendríamos que entrar a picar, a ver. Pero tomando bien ese concepto, en el cual quizás en este panel podríamos encontrar un consenso, que es hacer el bien. Muy acercado a la palabra integridad. Tomás, ¿cómo ves la sociedad hoy chilena con relación a este valor? Y te saco la fotografía hoy día, y cuando uno la quiere comparar, no sé, hace 30, 40 años, tú decías que tu trayectoria profesional
de más de 40 años. Sí, claro. Y por lo tanto tú tienes una forma de ver la sociedad hoy distinta, no solamente por tu edad, sino por tu experiencia. Tú fuiste una persona que empezaste a trabajar a los 17 años. Hoy día los jóvenes con relación a este valor, hoy día en el trabajo, en el esfuerzo con relación a este valor, el respeto, que también lo vamos a tocar con relación a este valor. ¿Cuál es tu mirada de esto hoy, de este gran valor que es la ética, como lo dice aquí la Llorona, se supone el hacer el bien, pero pareciera que el hacer el bien para algunos es una forma y para otros otra forma? Claro, es que yo creo que hoy día prevalece hacerse el bien, no hacer el bien. Primero. Segundo, yo tengo la sensación práctica que estamos en una sociedad muy corrupta, muy deteriorada, muy vulgar, muy cruel, muy poco solidaria. No sé qué otra cosa más puedo decir después de todo lo que he dicho, pero esa es la sensación que yo tengo. Una sociedad utilitaria, muy injusta, muy aspiracional. Tengo pocas virtudes que mencionar para la sociedad actual. Muy pocas. Creo que estamos en un declive tremendo, cruel, terrible. Si tú sacas me importa lo mío, mis circunstancias y la plata. Lo demás que se vayan al diablo. Una sociedad individualista. Ya, pero ¿esto lo has visto siempre o tú dices, no, mira, esta fue una sociedad que... ¿En qué momento empieza a ocurrir este fenómeno y por qué a tu juicio ocurre? ¿Por qué hace 30, 40 años tú veías un tipo de sociedad chilena, un tipo de comportamiento valórico distinto al que ves hoy día? ¿Dónde ocurre como este punto de inflexión, de deterioro valórico como el que acabas de mencionar? Es una pregunta magistral, no soy capaz de responderla, porque yo creo que es un proceso largo, oculto, lleno de confusiones. Hemos copiado lo peor del mundo, no lo mejor, lo peor, y estamos en una situación de pragmatismo y de crueldad tremenda, y de incomunicación tremenda, y de infidelidad conceptualmente muy grave, súper grave. Estoy súper preocupado. Estoy súper preocupado por lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir. Yo tengo 4 hijos y 8 nietos y me preocupa los hijos de todos, los nietos de todos, los mayores de todos, porque estamos viviendo una época muy, muy rara, muy triste, muy triste. Tú caminas por la calle, yo recorro Chile a cada rato por el mundo de los eventos, en fin, mis actividades profesionales, y nadie está alegre. Tú ves el ceño fruncido, así como lo tengo yo, el ceño fruncido. Tú no ves nadie riéndose. Todo es problema, todo es crisis, todo es drama. O sea, tú vas al fútbol y puede que no vuelvas del fútbol. Un partido de fútbol que es jugar a la pelota, no es más que eso, ¿no es cierto? Termina en que hay alguien tirando bombas o cortaplumas a la cancha y tienen que, el otro día en el sur, en Huachipato, tienen que salir por 20 minutos todos los espectadores del estadio. Claro. O sea, la locura. La locura. A pesar de que en el mejor de los términos, la locura es parte de la hermosura. Estoy hablando en términos positivos. Pero estamos viviendo una situación, y esto no quiero cruzarlo con la política o con la politiquería, porque esto que estamos viviendo no es política, es politiquería. Pero hemos perdido. Los chilenos estamos mal. Eduardo, ¿tu mirada de esto? Sí, bueno, yo comparto lo que dice Tomás también. Yo creo que hay mucha corrupción en la sociedad, pero para mí lo central con respecto a los valores o a la ética, ¿no es cierto? ¿De dónde viene la ética? ¿Cómo el ser humano aprendió lo que es bueno y lo que es malo? Yo creo que toda formación valórica viene de la familia, y la familia hoy día está en crisis. Y de ahí siempre se dice una frase
un poco cliché, que la familia es el crisol de la sociedad, es la base, pero es cierto. Entonces, no podemos pretender de que la sociedad marche bien si la familia chilena, en este caso, anda mal. ¿Y por qué anda mal? Porque se han perdido una serie de conceptos que tienen que ver con la ética y tienen que ver con los valores y con el respeto. Antiguamente, por lo menos cuando yo era chico, y de ahí hacia atrás, 1715 por ahí, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, por ejemplo, los padres tenían autoridad sobre sus hijos. El papá o la mamá decían no y era no. Incluso a veces algunos papás llegaban a ciertos extremos. Una mirada nomás y listo. Eso hoy día ha cambiado muchísimo. Hoy día yo tengo la sensación de que hasta los niños pequeños, ya estamos hablando de 1 año, 2 años, Mandan. empiezan a manipular. Y yo no sé en ese sentido cuál será el concepto psicológico moderno, ¿no? Joana nos podrá explicar, pero a mí me parece que eso le ha hecho un gran daño a la sociedad. Hay países, hace ya muchos años, décadas, diría yo, europeos, en el caso de Suecia, por ejemplo, cuando hay avisos en televisión, dice, oye, si tu padre, tu madre te corrige muy fuerte, tú te sientes no solamente ofendido, sino agredido, tú denúncialo, porque eso no puede ser, así que al papá, a la mamá la pueden meter preso. Bueno, este concepto se traslada a todo lo que estamos viviendo hoy día en la sociedad. Lo que vemos en las calles, más allá de los inmigrantes, también los chilenos estamos metidos en esto, la delincuencia y todo lo demás, es un reflejo de lo que ocurre en las familias, que hoy día son muy disfuncionales. No quiero enjuiciar a nadie, pero hay que atenerse a la realidad. Entonces, para mí, yo creo que el crisol está ahí. Y lo más importante que quiero decir, respetando la creencia de cada uno, por supuesto, es que la sociedad en general se ha ido alejando de principios fundamentales que no fueron inventados por el ser humano, sino por Dios. Y yo creo que mientras más tú te alejas de Dios, no importa tu religión, no estoy hablando de religiones, mientras más te alejas de Dios, más te acercas a lo que estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad. Y yo creo que eso es lo que hace falta un poco, no evolucionar, más bien involucionar. Ok, pero yo lo quiero colocar en el siguiente escenario. Tiene que haber sido hace como unos 6 meses atrás, aquí tuvimos un psiquiatra de mucho prestigio, Otto Dörr, un gran hombre. Y hablábamos un poco, en ese momento estábamos hablando del tema de las adicciones, pero tocando este mismo tema de la familia que tú tocas, pero el tema está en la familia. Y me decía Agustín, mira, en Chile el 70% de los hijos nacen en familias disfuncionales. Claro. Criados por una mamá, por un abuelo, papá ausente o mamá ausente. 70%. Se supone que es una sociedad conservadora. Cuando tú le preguntas a las personas, ¿usted cree en Dios? Tú estás hablando de la espiritualidad, el 85% te dice que sí. Francia, me dice, Francia, que es una sociedad liberal, no conservadora como la chilena, el mismo indicador de las familias disfuncionales son 20%. Entonces, ¿cómo se lee esto? Ahora, y la pregunta va para todos los que están acá. Y yo en lo particular creo, voy a tomar una cierta frase que dijo Tomás, cuánto eso también tiene que ver con el individualismo. Nos hemos transformado en personas egoístas. Totalmente. En que estamos centrados en nosotros mismos, en que cada uno está preocupado de lograr el winner, o sea, lograr los objetivos propios, donde no existe el concepto de la solidaridad, y ahí podemos contar de llegar a ese fin. La ética pasa a ser un valor absolutamente transable, el tema del respeto, la forma de hacer las cosas, o sea, tiene que ver no solamente con cosas que tienen que, tú hablas de la corrupción, sí, uno puede hacer toda la crítica del tema de la corrupción, pero la corrupción nace desde el momento de que tú copias una materia en la sala de clase, Sí, por supuesto. o de que una mamá le dice en el hogar al hijo, oye, no, dile que no estoy. La corrupción es pasarse una luz roja. Claro. La corrupción es no dar el vuelto que corresponde, no decir gracias, no decir buenos días, no saludar, no pagar a tiempo, no cobrar a tiempo, no saber esperar.
La corrupción es tratar mal una mujer de 35 años de cartera cara y zapatos caros, tratar de huevón a un niñito, a su hijito de 5 años en el supermercado. Eso es corrupción. Pero yo creo que ahí hay... Mucho más que eso. Totalmente de acuerdo. A ver, es Ayúdanos tú, muy Giovanna. importante, es que hay tantas cosas ahí que Sí. es muy importante que podamos ver como justamente lo que hay detrás, porque, a ver, tú dices, la corrupción es tratar mal a alguien, hablas de la conducta. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo. Nosotros con nuestros padres y nuestros padres con sus padres éramos mucho más ordenaditos y hacíamos mucho más caso, pero no sé si por el respeto, sino por el miedo. O sea, y los valores que se entregaban antes, sin duda que eran como, tienes que ser, a ver, ¿qué pensaban de nosotros? Que fuéramos una persona buena, eso querían. O sea, o el concepto de la felicidad o lo que fuera no existía antes. Entonces, ¿qué pasó? Yo siento que aquí hay un proceso de la sociedad completa que es como muerte y transformación. Yo creo que estamos en un momento donde estamos tan polarizados. Pero ¿cuándo ocurre esto, Giovanna? ¿En qué momento podemos decir, mira, esto pasó tal época, en No, este desde momento... siempre, desde o sea, la civilización. O sea, nosotros en el fondo... pero te la digo de otra forma la pregunta. Lejos, somos el país más desarrollado de Latam, de Latinoamérica. Pero ese desarrollo fue apalancado por un subdesarrollo de la educación. Entonces, ¿por qué es? Pero es que ¿Por qué son nos dos pasó cosas eso? muy ¿Por qué? distintas. Es que mira, deja como ir al punto como concreto que quiero como dilucidar. Acá el tema que también lo dijo en un momento Eduardo. Nosotros desde hace muchas generaciones hemos sido formados para parecer o para hacer cosas. Nos han enseñado a ser quizás más respetuosos antes o lo que fuera. Obvio que es distinto antes que ahora, pero tanto antes como ahora el foco estaba puesto en afuera, cómo me veía el otro. Entonces, claro, hoy día uno pudiera decir, a esta sociedad le importa menos el parecer. Sí, efectivamente, entonces se ve mucho más que la gente está más preocupada de sí mismo. Es verdad, pero eso pasaba igual antes. Lo que pasa es que antes no se mostraba, porque había un tema mucho más como de la regla y la norma, y nosotros como humanidad éramos mucho más conscientes. O sea, hoy día tú podís decir, no, es que yo voy a ser igual que mi papá, y el niño no va a entender eso, y el niño va a sufrir porque tú les pones normas que él no está entendiendo. Entonces, si vamos a lo básico, para mí el tema tiene que ver con el amor. Y aunque suene súper, es el amor, al interior de la familia. Yo no te puedo decir, y estoy absolutamente en desacuerdo con pensar, por ejemplo, que nuestras generaciones o nuestros padres eran más felices que los niños de hoy día. No, había gente que sí, bueno, no podemos generalizar, pero en el fondo había ¿Tú no un lo crees rigor. así? No, yo creo que antes no había la posibilidad, no había cariño, no había contacto físico. Perdón, es que ahí tengo un matiz. ¿Tú crees que la gente hoy día es más feliz de lo que era hace 30 años No, atrás? yo creo que es lo mismo, con la diferencia que hoy día se ve. Hoy día el problema está abierto. Antes, por ejemplo, cuando uno hoy día, ¿qué veo yo en consulta? Que toda la gente, en el fondo, trata de hacer ciertas cosas dentro de lo que puede para ser una buena persona o para estar bien. Así llegan a mi consulta. Cuando yo les empiezo a mostrar lo importante que es que se conecten con ellos mismos, lo primero que aparece es, pero es que eso es egoísmo. Es que si no voy a ver a mi mamá el fin de semana se va a sentir mal. Entonces hay una mezcla de cosas en donde si todos pudiéramos entender el respeto y donde todos pudiéramos ser libres, esa libertad desde el amor no sería amenazante para el otro. O sea, en el fondo aquí hay algo amenazante que viene hace mucho tiempo que tiene que ver con la competitividad, con pensar que somos, o sea, ¿qué nos enseñaron a nosotros en el colegio? Que éramos seres esencialmente competitivos y eso no es real. Nosotros somos esencialmente colaborativos. Lo que pasa es que en esta sociedad enferma te estoy hablando desde que dejamos de ser nómades, desde que empezamos a definir la territorialidad. Ahora, lo que pasa, esto es una pregunta que va para Tomás Cose, que me lo puede contradecir o me lo puede validar. A ver, hay cosas que son simples y son sencillas que no se cumplen y a mi juicio sí no encuentro el amor ahí. Por ejemplo, te voy a decir, pero ¿qué tiene que ver el amor con esto? Sí lo tiene que ver. Por ejemplo, la puntualidad. Porque la puntualidad tiene que ver, estamos hablando aquí del respeto. Cuando tú eres una persona impuntual, o sea, le estás faltando el respeto a alguien, por tanto hay ausencia de amor. Por ejemplo, la acción de gracia. Somos una sociedad que nos quejamos por todo, pero por todo nos quejamos.
¿Ah? Quiero ahí hacer... Perdón, Sí, dale. falta para que no se me vaya la idea, falta el tema de la gratitud. A la ausencia de la gratitud es una falta de amor también. Sí. El tema, por ejemplo, no hablar de los temas de la inequidad, los temas de los abusos, porque ya esa cosa es evidente que hay una falta de amor, se habla mucho de eso, pero estas pequeñas conductas del día a día, por ejemplo, hacer el trabajo bien hecho. Lógico. ¿Ah? El tema de la responsabilidad, no son las cuestiones, y de eso me gustaría que después pudiera hablar harto Tomás, porque tiene harta experiencia que ha vivido en el día a día. ¿Por qué ha tenido que descartar un trabajador? ¿Por qué sabéis que yo no voy a aceptar esta cuestión? Porque finalmente o te adaptas a una sociedad así o no. Yo quiero hacer un punto súper pequeñito ahí, como para aclarar. Una cosa, y voy a hablar de un niño, pero estoy hablando un poco de lo que tú estás diciendo. Una cosa es que tú obligues al niño a dar gracias, o le pongas la norma, no obligarlo. Le pongas la norma y que a él no le nazca y que no entienda por qué decir gracias, o le pongas la norma de la puntualidad y que él no entienda por qué, pero lo hace para que el papá no se enoje, y eso después lleva a alguien que está enrabiado con la vida y que siente que es un ser malo porque no le dan ganas de ser impuntual, porque hay ahí todo un conflicto con que el papá lo retaba cuando era impuntual. Y otra cosa es que tú le enseñes la empatía desde el amor y que el niño solo entienda que si llega tarde le va a afectar al otro. Tomás. Perdón, una cosita nomás, una cosita. Yo creo que aquí hace falta definiciones. Por ejemplo, la palabra amor, ¿verdad? Tenemos que entender de qué estamos hablando, porque yo estoy seguro que si hacemos una pequeña encuesta en todos los que estamos en este estudio y probablemente no todos vamos a coincidir. Yo entiendo el amor y me parece que es muy bueno tocar el punto, porque tiene que ver con el servicio. O sea, para mí amar significa dar en forma desinteresada, incluso sin esperar nada de vuelta. Si entendemos el amor como muchos lo entienden como un sentimiento, Está bien, entonces estamos mal. Entonces, como declaración es súper buena, pero resulta que esa declaración, que vamos a tener todo consenso acá, pero finalmente cuando tú hablas de servir, cuando tú lo llevas a la práctica, digamos, claro, en la conducta empieza tú a ver, ahora salvo que yo estoy viendo esa sociedad. De hecho, ¿cómo se llama la arquera de la selección chilena mundial? Tatiana. Ella decía, por ejemplo, una cosa muy simple con relación a ese tema. Lo que pasa es que en el tema laboral los chilenos son sacadores de vuelta, digamos. Sí. Dice, ¿qué tiene que ver con el amor? Claro que tiene que ver con el amor. Sí. Porque tú me dices, como declaración, claro, súper buena la que tú dices, pero cuando tú lo aplicas en la práctica, cuando tienes que activar el amor en una conducta de hábito, esto es lo que hay que enseñar a las nuevas generaciones, porque, por ejemplo, algo que decía Joana, a los niños, creo yo no soy psicólogo, pero creo yo que al niño, al ser humano, desde que es pequeño, hay muchas cosas que tú le vas a enseñar que no las va a entender, y no por eso hay que dejar de enseñarlas. Por ejemplo, la disciplina. Que tú no le puedes enseñar a un niño y hacerle toda una explicación cuando tiene 1 año y medio por qué tiene que comer. Porque no quiero comer, o qué sé yo, si es que habla. Pero yo ahora decía que tenía que nacerle, más que es que hay cosas que a un niño no le van a... No me pongas en ese... Pero eso no le van a nacer. Lo que te estoy diciendo, en ese sentido, lo que pasa, bueno, desde el amor, si yo en el fondo estoy... Claro, el niño no entiende. El niño entiende lo que ve, y el niño entiende el lenguaje desde que nace. Lo que pasa es que no lo expresa, pero el niño entiende lo que ve y el niño va a hacer lo que ve. Si tú le enseñas la disciplina, pero en el fondo tú no eres disciplinado. Yo quiero poner un solo ejemplo y de ahí le damos la palabra a Tomás, porque tiene mucho que hablar. Pero un solo ejemplo, que es una experiencia que tuvo un amigo mío, que lo conozco hace más de 40 años. Cuando él era un niño, iba caminando por la calle con su padre, y él debe haber tenido 7, 8 años. Y se encontró un billete. Había un billete. Pongámoslo que hoy día sea un billete de 20 lucas. Que para un niño, y para mí también no es poco. Para nadie. Para nadie. Bueno, y el niño, mi amigo, tomó el billete de la calle. Y el papá le dijo, ¿por qué lo tomas? Entonces, va mirando como medio raro. Bueno, porque está en la calle. Entonces, sí, pero dijo, ¿es tuyo? ¿Esa plata es tuya? No, le dijo, pero si yo no lo tomo, alguien más lo va a hacer. ¿Y a ti qué te importa? Le dijo. ¿Tú trabajaste, te lo ganaste para eso? No. Y le dijo que, en el fondo, casi lo obligó a que dejara nuevamente el billete en la calle.
eso es un principio valórico que nunca en tu vida vas a olvidar. Pero la pregunta es, ¿le gustó al niño lo que el papá le dijo? No importa. No le gustó. Pero aprendió algo que aprendió le... la conducta de él. Exactamente. Y El para mí modelaje es de un poco el conducta. ejemplo, ¿no? Tenemos que ir a una pausa comercial, le vamos a dar la palabra a Tomás Cox, un hombre que más de 40 años, por lo tanto vivió varias décadas de ver la sociedad En la como era trastienda. antes, trabajó desde los 17 años, como ve hoy día a los jóvenes de 17 en los temas que yo he dicho, temas que son básicos para el desarrollo y para la convivencia humana, entonces, en el respeto, en el valor, en la forma de trabajar, hacerlo o no hacerlo con responsabilidad, con excelencia. Vamos a la pausa comercial y volvemos aquí en Conciencia de Valores. ¿Las deudas te tienen sobrepasado? ¿Cansado de cobros abusivos? ¿Sabías que te puedes declarar en quiebra? Sí, en quiebra como persona natural. Hoy no solo las empresas pueden quebrar, tú también puedes. En Chile existen 4,5 millones de personas en mora. Si no puedes pagar tus deudas, el declarante en quiebra como persona es una solución 100% legal a tus problemas económicos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga debatiendo y comentando ahí en el WhatsApp que aparece en pantalla. Tomás Cox. Dígame, a Usted tiene la palabra con No, todo esto, ¿eh? Lo que pasa es que lo que ustedes han mencionado y conversado es brutalmente importante y central, y es muy grande. Entonces, esta cosa grande, el amor, hay que aterrizarlo en la realidad. Y la realidad tiene que ver con la no permisividad, tiene que ver con el buen lenguaje, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con la disciplina, minuto a minuto, tiene que ver con el empeño, tiene que ver con la energía, tiene que ver con el ejemplo. La Con el coherencia. ejemplo, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación, tiene que ver con el no buenismo, tiene que ver con el no relativismo. Todo es relativo en el Chile que estamos viviendo, en la sociedad que estamos viviendo. Tiene que ver con la no crueldad, tiene que ver con un pensamiento profundo, tiene que ver con la franqueza, tiene que ver con el lenguaje, la franqueza y el lenguaje. O sea, es muy complejo. Lo que ocurre es que en mi vida profesional, fundamentalmente como productor por tantas décadas, me ha tocado conocer, oír en silencio, en la noche larga, a los unos y los otros. Y uno ve cómo llegan los campeones mundiales a las 9 de la noche a un evento y al tercer pisco sour
son otros u otras. Y las cosas que yo he vivido durante 40 años en el mundo de los eventos dan para un libro que voy a escribir el día que deje de producir eventos, que ojalá sean 20 años más, que se va a llamar Mundo Real, la trastienda de la fantasía, el guión del silencio. Mundo Real se llama mi programa de radio en Radio El Conquistador. Porque es impresionante, es impresionante la otra cara del ser humano. Cómo el chileno, yo soy chileno, el chileno ha descendido profunda. Mira, el otro día me llama un auditor y me dice, Tomás, tú estás equivocado. La realidad es el subterráneo en Chile. Y lo que nosotros vemos no es la realidad. La realidad está en el subterráneo. Hay que dar vuelta. Es dramático. La verdadera realidad que estamos viviendo los chilenos está en el subterráneo. Los Hermosilla. En fin, todos sabemos de qué estamos hablando. En el fondo, vivimos una suerte de fantasía pobre, porque creemos en lo que vemos. Lo que vemos no es lo que es. Lo que es el subterráneo. Somos mucho de la apariencia. De la apariencia, de la imagen, de tirar la pinta. La realidad es muy distinta. La realidad es muy distinta y es muy linda la realidad. ¿Cómo es posible que un niñito de 5 años va a un bolichito a almorzar con su papá y su mamá y el papá y la mamá le preguntan, hijo, ¿qué quiere comer? Eso es la esencia de la mala educación. O sea, se come lo que hay en las casas de los... Se come lo que hay. Uno anda en el auto que puede tener, no en otro. Y hay que levantarse temprano, y hay que trabajar, y hay que luchar. Luchar por una vida mejor, pero una vida que no tiene que ver con las apariencias, tiene que ver con la realidad. A propósito de... Perdona, yo tengo 8 nietos, un pequeño ejemplo. Sí. No soy ejemplo de nada, pero le hago empeño. No. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que yo no soy un tata regalador, yo soy un tata educador. Yo amo educando, realmente educando. Tengo nietos de 6 meses y de 18 años. Yo estoy para educar a mis nietos, no para regalarle a los nietos. Podrá parecer pésimo, me importa un huevo. Te lo voy a preguntar a Joana aquí. Pero tú hablaste de dos cosas que yo creo que tiene que ver con la acción del amor. Es el ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo, tú en tu evento, salvo que yo me equivoque, corrígeme. Sí. De alguna forma no es que tú estás viendo aquí el Tomás Cox, no, esto pasa en todas las organizaciones y dando órdenes, no, sino que tú también has tenido que ser el garzón. Obvio. ¿Ah? ¿Sí o no? Es que exacto, tú tienes mucha razón. Un productor es un servidor y un servidor no está arriba, está abajo. Yo soy el último de la fila. Hola, servidor, Eduardo Palacio. Tengo todos los proveedores. Yo soy un servidor de los proveedores para lograr lo que el cliente, para un bautizo o un evento para 5 millones de personas, quiera y sueña. Yo estoy abajo. En la sociedad chilena faltan los humildes. Ser humilde no es andar agachado. Ser humilde es ser un servidor en cualquier área, pero bravo. Un servidor humilde, bravo. Un humilde, bravo. No, porque, comillas, nadie le compra a un triste, a un cansado, a un deprimido, a un perdedor. Y hay que caminar como campeón mundial, aunque te vaya pésimo. Con la pandemia a los productores nos fue pésimo. Yo he caminado toda la vida como campeón mundial, aunque no facture nada. Porque nadie le compra a un triste, nadie le compra a un deprimido. Pero el concepto es humilde. Humilde no significa andar gateando. Humilde significa ser servidor, trabajador y bravo para trabajar, pero humilde. Joana. Sí. No. Puedes contradecirlo, estoy abierto. ¿Joana le compraría regalo a los nietos de Tomás? No le compraría una cosa. No, a ver, yo creo que estamos todos de acuerdo en que todas estas características que tú defines, de qué es a lo que queremos ir, lo que nos gustaría una sociedad, todos estamos de acuerdo. Si el tema es cómo llegamos ¿tú crees a que eso? todos estamos de acuerdo? Sí, yo creo profundamente. Sí, profundamente. Ojalá Dios quiera. Sí. Ahora, estamos en una selva salvaje. El respeto o la humildad
pasa por entender que yo soy el otro, que somos espejos y que cada uno está viviendo la vida que no es fácil, es hermosa pero no es fácil, y que cada uno está tratando de hacerlo mejor. Y que cuando no hace lo mejor no es porque quiere, Pero, es Johanna, porque pero, tiene... Es que no es así. Pero no es así, pues, Johanna. Perdona que te contradiga. O Porque, sea, si me invitan porque soy psicóloga y porque trabajo No, con no, no, eso. no, 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 O sea, sí, aquí tenemos- voy, pero es que aquí es que no me dejas terminar. Aquí voy. Cuando llega alguien, voy a poner un ejemplo súper concreto. Ya, alguien, un cabro que, no quiero decir casos puntuales que estoy viendo, pero voy a inventar. Alguien que de alguna manera mintió a la familia porque, mintió a la familia porque estaba estudiando cierta carrera, medicina, y no le gustaba. Pero le iba bien en las notas y los papás eran médicos, y resulta que él lo único que quería era ser cocinero. Y no supo cómo hablarlo y empezó a tomar, empezó a carretear, dejó de ir a la universidad, no le habló a nadie y después de 2 años lo pillaron y quedó la embarrada y ahí llega a mi consulta. Él llega con una idea de que es lo peor del mundo. O sea, ¿tú crees que él no tiene un sentimiento de culpa impresionante? Entonces, si yo me quedo con esa imagen, un cabro de mierda, mira cómo está, perdón, mira cómo está, bueno, le pone un pitito, mira cómo está en la sociedad, no sé qué. Si uno ve solo la imagen, ¿en qué vas a ayudar ahí? ¿En qué me meto yo? Me meto en, ¿por qué para él, qué pasó en esa relación con la mamá, donde no fue capaz de decirle, sabes que esto no me gusta? ¿Qué pasó en esa relación de confianza? Entonces tú me podés decir, no, pero que le dieron todo, le dieron estudios, le dieron... Pero ¿qué pasa con el amor y la confianza? O sea, si mi hija me dijera eso, lo primero que yo diría, ¿en qué me equivoqué? Que no se atrevió a llegar y estuvo sufriendo 2 años. No me quedo en la imagen de que anda carreteando, no, si el cabro lo pasa bien, mentira. Entonces, de ese ejemplo yo me puedo ir a todos los ejemplos, todos. No me meto con los psicópatas, porque eso de alguna manera probablemente nacen así. Pero de toda la gente que uno puede decir que es mala, tú te metes ahí y es alguien que está sufriendo. No, sí, tú querías Sí, decirle no, algo. quería decir Sí, una cosa dile, muy dile. breve. Lo que pasa es que el otro día iba caminando por la calle, yo converso con todo el mundo a cada rato, me encanta. En una cuadra yo converso con 20 personas distintas porque de eso se trata. Comunicar no es solamente estar con un micrófono o una pantalla, comunicar es hablar con todo el mundo, los unos y los otros, y aprender y oír. Se me acerca un tipo de unos 35 años y me dice, Tomás, yo soy un revolucionario. Me encantó, le dije, ¿qué es para ti ser revolucionario? Me dijo, cambiarlo todo. Dije, te voy a decir que lo que es para mí ser revolucionario. Hablar en castellano, no en chileno. Ser educado, ser generoso, trabajar 15 horas diarias, ser humilde, ser servidor, ponerle empeño, no abusar, pagar lo que corresponde, no joder, no mentir. Eso es ser revolucionario. Esa es la primera etapa de un revolucionario. Cambiarlo todo. Hay que cambiar lo que no funciona. Por ejemplo, la injusticia de los superpoderosos con el pueblo. Eso hay que cambiarlo. Y cambiar la mentalidad de los políticos que cobran 10 millones de pesos mensuales y que no hacen nada. Eso también hay que cambiarlo. O sea, hay que cambiar uno. Si uno no puede cambiar nada más que uno mismo. Si todos supiéramos que nos podemos cambiar a uno mismo, ese sería el gran cambio en la humanidad. Porque no es Pero, suficiente a ver, cambiar pero- uno mismo. Les quiero abordar el tema de otro ámbito. Cuando tú hablabas de lo que pasó el caso con el testimonio de este joven estudiante de medicina, el caso de que habló el nieto de Tomás, el caso del amigo amor, de Eduardo. el servicio del amor que decía Eduardo. Y no decir algunas cosas en las cuales creo que ahí es donde estamos empantanados, en la forma como entendemos los conceptos. Por ejemplo, el confrontar con la verdad. Cuando tú confrontas a alguien con la verdad, se siente ofendido hoy día. Depende de cuál No, sea no, la verdad, sí, pero es que tú cariño. le puedes decir a una persona, mira, sabes que yo creo que tú eres flojo. Y tú le Es que tú argumentas, no porque- puedes. pero bueno, pero es que hay personas que se sienten, porque tú le estás confrontando con la verdad, se sienten Pero es que tú no puedes catalogar a alguien de flojo, porque espérate, según tu espérate, mirada, bueno, yo, es bueno, flojo. no, espérate, yo le puedo decir, bueno, ya, te saco la palabra flojo, yo le puedo decir, tú eres impuntual, tú vas a decir, Ya. no, es que tú no lo podés catalogar de impuntual. No, eso ¿Te sí, fijas? porque es objetivo. Pero yo creo que sí se puede catalogar a una persona floja, tú me dices que no puede catalogar a nadie de flojo, ¿te fijas cómo relativizamos las cosas? Entonces en un mundo así, lo que para alguien, para lo que para mí es flojera, para el otro no es flojera. Ya, pero Entonces vamos una más sociedad, allá. Es que- llevar a una sociedad así es súper difícil
No, es que destrabarla, construirla, porque... No, ser flojo es ser flojo. No, pero ser vamos flojo es más ser allá. flojo, o sea, ¿De yo no qué sé dónde, sirve? dónde está la definición de la relatividad Ya, ahí. ponte tú que Ah. objetivamos y decimos que es ser No, flojo pero ya. sí, ahora- Pero espérame, ¿de qué te sirve a ti decirle a esa persona? ¿Tú crees que la persona va a decir, en realidad soy flojo, voy a cambiar? ¿De qué te sirve? Lo que sirve es que tú veas por qué esa persona llegó a ser flojo. Por eso y coloco la quizás palabra tiene y lo un abro montón- aquí, y lo abro, también le doy la palabra aquí a Eduardo. O sea, creo que lo que falta es confrontar, si tú me preguntas, a decirlo también educadamente, pero como no nos decimos las cosas, los argentinos te la dicen, ¿ah? Los brasileños te la dicen. Aquí es como la cosa soterrada. Sobre el lado. Entonces, yo creo que el confrontar es uno de los Con temas amor. que nos falta. Y Con vivimos en una respeto. sociedad que es hipócrita, porque tú estás viendo las cosas como son, no dicen nada para que cómo el otro se va a sentir, y finalmente creo que no se respeta. Bueno, estamos hablando del respeto también aquí. Como si yo no me respeto a mí mismo, no me respeto en un orden, menos voy a respetar a los demás también en esa misma medida. Claramente. Ahora, yo Eduardo. creo que no hay que confundir la libertad con el libertinaje. Yo creo que son dos cosas distintas. Todos tenemos el derecho, como seres humanos, a ser libres en nuestro pensamiento, en nuestro decir, etcétera, en nuestras actitudes, ¿verdad? De hecho, de ahí viene el libre albedrío. Lo digo porque, entre paréntesis, muchos seres humanos culpan a Dios de todo lo que pasa en el mundo, ¿me entiendes? Nada más injusto que eso. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hoy día yo creo que hay un cierto libertinaje en que existe la sensación, a todo nivel, incluidos los niños, en que yo puedo hacer lo que yo quiera, a la hora que quiera, con quien quiera, y no me va a pasar nada. ¿Cuándo habíamos visto en Chile, esto viene ocurriendo hace una década a lo mejor, quizás menos, que lleguen niños, adolescentes y más pequeños todavía, con armas a un colegio? ¿Cuándo habíamos visto en Chile que un profesor, una profesora, tenga miedo de involucrarse en una pelea en un colegio? Que todos peleamos en el colegio, pero era un chiste, o sea, nos poníamos unos guantes de box y no había guantes, siempre peleamos en el colegio, pero después seguíamos tan amigos como siempre, nadie mataba a nadie, hoy día sí. Entonces, estamos hablando de un libertinaje, y yo creo volver al mismo punto. Yo creo que sin ofender, ojo, hay gente que dice, yo no tengo pelo en la lengua y yo digo lo que pienso. Momentito. Lo que tú piensas puede que no esté en lo correcto. O sea, si yo te voy a hablar de un defecto tuyo, tengo que saber con quién estoy hablando, cómo decirlo. Pero hay que decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Hay que decirlo. Pero Hay yo una no, frase ahí pero yo no tengo el derecho. Hay mucha gente que incluso trabaja en televisión que dice, oye, como una gran cosa, una gran virtud. Yo no tengo pelo en la lengua, así que yo digo lo que pienso. ¿Y quién te dijo que lo que tú piensas es lo correcto en la historia del universo? Entonces, porque ahí cruzamos el límite. Pero sí lo que creo, y con esto termino mi reflexión, es que te das cuenta que, disciplina. volvemos al relativismo finalmente, porque por eso, hoy día todo es relativo, Agustín, todo es relativo, Y no no solo lo es. para los niños. Y no debiera serlo. Porque hay cosas que son relativas y otras cosas que no son relativas. Es correcto. Con el perdón de los espectadores de todo Chile. Hola huevón, ¿cómo estás? Yo no lo acepto. Y lo digo. A mí no me tratas con garabato porque yo no te voy a tratar con garabato. Yo no digo garabato y no acepto garabato y lo corrijo cara a cara, como corresponde. No lo acepto. No Aunque- es porque yo me crea nada, sino que Significa amigo, sí. porque estoy tratando de nivelar hacia arriba. Las 11 de la mañana son las 11 de la mañana. Y si un proveedor de la industria de los eventos, con el cual trabajo hace 10, 20, 30, 40 años, tenemos que producir algo en el Morro de Arica y me hace el presupuesto para la iluminación del Morro de Arica, es el trabajo vendido completo, a tiempo y brillante. Así se trabaja. Esa es la manera. Y punto. Y eso no se trata de ser prepotente, no. Se trata de ser humilde. Eso es ser humilde. Claro. Es exactamente Ahora, al revés. una La cosa. humildad de la verdad. Una cosa que quiero solamente agregar con respecto a lo que decía Joana, para no irnos a los extremos. Estamos hablando de la disciplina que hoy día falta en la enseñanza de los niños. Una persona cuando llega a ser adulto es honesta o no, esto no tiene nada que ver con clases sociales, Nada. porque tú puedes ser un deshonesto y haber estudiado en Harvard,
Sí. Y a lo mejor no andáis haciendo portonazo, pero andáis estafando a medio mundo. Sí. Bueno, es lo mismo que un cabro que anda haciendo portonazo y es ladrón y todo lo demás. La diferencia es que el otro, uno puede matar y el otro no. Entonces, en la disciplina, creo yo, tiene que haber, en el caso de los padres que quieran enseñar a sus hijos, que el día de mañana sean personas probas, ¿no es cierto? Que sean personas honestas, personas que quieran servir a su sociedad, que sean Correctas. que sean, claro, que sean correctas, todo lo más. Bueno, obviamente es un gran trabajo de los padres, un gran trabajo, pero tiene que haber un equilibrio. No se trata que lo agarre a correazo todos los días y lo encerré en la pieza y lo castigue porque cometió un error. Tiene que haber un equilibrio. Lo que pasa es que yo Tiene creo que ser en amor, como se sí, dice. lo que pasa es que, a ver, primero la palabra disciplina. Una de las definiciones de la palabra disciplina es, y la estudié esa palabra, significa sanar o salvar la mente. Mira lo que es. Sanar o salvar la mente. Correcto. Es todo lo que tú haces para que la mente, la salud mental de una persona no se distorsione, no se desvíe. Cualquier acto de orientación que apunte hacia eso es disciplina. Y a mi juicio hay dos variables en la aplicación práctica que son relevantes. El problema es que hemos exagerado una y hemos sido violentas frente a la otra y creo que las dos están amarradas. El amor y la verdad. El amor y la verdad. El mejor ejemplo, tú que tocaste el mundo espiritual, conocido por toda la gente que nos va a ver aquí, está la mujer adúltera, estaba Jesús ahí. Y Jesús, ¿qué dice? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Claro. Eso fue puro amor para la mujer. Puro amor. Después le dice Jesús a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Otro amor. Después le dice, ni yo te condeno. Puro amor. Y finalmente, ¿qué le dice al final? Vete y no peques más, la verdad. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Puro amor, puro perdón, no importa si llegáis tarde, no llegáis tarde, si la cuestión lo hiciste bien, lo hiciste mal. Todo relativo. Mira, vamos a ver cómo esa cuestión no conduce a nada. Y el otro extremo, la verdad, dicha de mal forma, tal por cual, lleno de garabatos, digamos, claro, pero es muy mal dicha, produce dureza y resentimiento. Pero no soy de los que personalmente, no sé qué piensan ustedes al final de este programa, este tema, no, creo que el puro amor sin la verdad no produce cambio, o sea, honestamente no produce cambio, no produce cambio, porque es la ausencia, el amor va intrínseca a la verdad. Y también creo que mucha verdad dicha sin amor también produce resistencia. Entonces, vamos al mundo laboral, nuevamente lo llevo al mundo laboral y quizás la reflexión usted al final de este programa, el último programa que nos queda. Tú, Tomás, trabajas, ¿y por qué te llevaba yo a la edad de los 17 años? Me gustaría que un poco hablaras de eso, porque hoy día hay muchos jóvenes que tienen que trabajar a los 17 años. Sí, yo empecé a trabajar a los 14. Bueno, imagínate. A mucha honra. Claro, pero claramente, y vuelvo a lo siguiente, una reflexión para todos los que estamos acá, ¿por qué había jóvenes a los 17 años que eran súper así responsables y salían adelante? ¿Y por qué hoy día uno no ve lo mismo? ¿Quién fue lo que nos...? Tú me dices que no, que siempre hemos sido planos, no sé si hemos El sido buenismo planos. de los papás. No, te estoy diciendo que una cosa es la conducta y otra cosa es lo que pasa adentro. Así es. Son cosas distintas. Mi humilde experiencia, a los 13, 14 años, mi papá, que era así, me dijo, Tomás, ven. Me senté al frente de él, me dijo, a partir de hoy tú trabajas todo el verano. ¿Está claro? Sí, papá. Punto. Trabajé el verano a los 12 años, a los 13, No, a los si mi 14, familia a era los así 15, a también. los 16. Sí, no lo creo. Viejo, a esta altura del partido, yo trabajé lavando platos en Estados Unidos, trabajé de camionero en el sur, vendí fruta en Dichato y en Tomé, trabajé de goma en supermercado, trabajé de goma en farmacia, trabajé de goma en un taller de aviones en Cerrillo, al lado del aeropuerto, de un australiano que rescataba aviones en el planeta, ¿no es cierto? Y nosotros, mi primera pega, comillas, como goma en ese taller de aviones, era desatornillar 4.000 tuercas de las alas. Trabajé en 17 cosas distintas, después estudié en la universidad, pero esas 17 cosas distintas hacen que yo tenga una cuneta y un barrio y un aprendizaje y una disciplina que es mi capital. Ese es mi capital. Ese es mi capital. Tú me pides que yo pase el trapero por este estupendo estudio, para mí es un honor. No te miento.
yo tomo el trapero y hago lo imposible porque el piso quede perfecto. Yo me eduqué así. Nos quedan 3 minutos de programa y lamentablemente se nos fue volando el tiempo. Sí. Yo los quiero dejar comprometidos para un segundo Volveremos. programa. ¿Usted vendría a un segundo programa? Encantado. Siempre hacemos una pregunta a los invitados, se los voy a hacer a los 3 aquí. Se llama Conciencia de Valores. ¿Cuál es el valor, Joana, más ausente que tú ves en nuestra sociedad? Lo que más falta, si tuvieras que elegir un valor. Complejo porque yo creo que todo nace desde el amor propio. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Es que es una madeja que si yo tuviera quizás una hora podría explicárselo, cómo ese amor propio llega, por ejemplo, a hacer tu valor el trabajo. Porque probablemente tu papá no fue esa la única vez que te dijo eso, probablemente él te demostró con el ejemplo. Sí, y él trabajó de los 17 años y como un probablemente animal. cuando tú hacías algo que a él le gustaba, él te reforzaba Sí, esa conducta. sí. Entonces, todas las personas somos distintos. Entonces, si tú me preguntas a mí, tú hablabas de la verdad y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, la verdad y el amor. El tema es que esa verdad tiene que ser descubierta por uno mismo, porque tú no podías abrirle el capullo a la oruga antes de tiempo. Si yo te digo una verdad que tú no estás preparado para escuchar, yo te diga, ¿sabes qué? Eso que hizo tu mamá cuando eras chico no era tan bueno, porque ella estaba pensando más en ella que en ti. Y quizás tú no estás preparado para eso y me vayas a encontrar inadecuada, te vayas a enojar conmigo, no lo vayas a escuchar. ¿Quién soy yo para ir hablando acerca de la verdad de otras personas? Yo puedo preguntar, cuando tú estás hablando hay una frase que dice, la honestidad sin empatía es crueldad. Entonces ahí está el tema. Yo puedo ser empático, yo puedo creer que te puedo decir algo que te va a servir mucho, pero yo tengo que preguntarte si tú querís y tengo que avisarte que te va a doler, ¿cachai? Y entonces todo es matiz. Yo creo que estamos de acuerdo en todo como resultado. El tema es de dónde se genera ese resultado. ¿Desde lo externo, la norma, o desde un proceso interno? Esa es la diferencia que tenemos. Eduardo Palacios, ¿cuál es el valor más ausente que usted ve en nuestra sociedad? Bueno, yo voy a decir 2. Uno que ya se mencionó, que es el amor, pero bajo el concepto verdadero de lo que es el amor. Insisto, la gran mayoría de la gente en el mundo tiene un concepto equivocado porque el amor lo relaciona con sentimiento. Y el amor no es un sentimiento, es una actitud. Yo puedo amar a alguien sin sentir nada por esa persona. Y al revés, yo puedo sentir mucho y no amar nada a esa persona. Así que, bueno, ese es un tema también que... Otro programa que no Otro puedo... programa. Ya, mire que ya el director me está apretando. Pero, y el segundo, también se mencionó acá, hoy día, disciplina. Disciplina. Sí. Tomás Cox. La honradez. La honradez que es multifactorial. Ser honrado cuesta. Como me dijo alguien cuando yo tenía 18 años, las cosas fáciles ya están hechas. No es fácil ser honrado en lo profundo y en lo transversal, pero las cosas fáciles ya están hechas. Hay que luchar para ser honrado. Honrado en la educación, honrado en el lenguaje, honrado en la formación, honrado en el trabajo, honrado en el placer, honrado en el amor, honrado en la intimidad, honrado en el día, honrado en la noche, honrado. Tomás Cox, que trabaja 14 horas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué opina de la ley de las 40 horas? Ojalá resulte si vale la pena. Gracias por venir a Conciencia de Valores, Tomás Cox, Eduardo Palacios y ahora Nat. Siga debatiendo ahí en las redes sociales. Nos vemos el